Una vez más, queridos amigos, apreciados hermanos, es una alegría saludarles a la distancia. Una vez más, esta vez como invitado al pastor Joel Jiménez, quien es capellán de nuestro Colegio Adventista de Guadalajara y quien, una vez más, pastor, vamos a pedirle el favor de que nos dirija en oración. Ok, gracias por la invitación. Una vez más quiero invitarle para que inclinemos nuestros rostros y hagamos una oración. Señor, gracias porque en medio de la situación actual que se vive en esta tierra, tú estás allí a nuestro lado y sin duda alguna estás fortaleciendo y dirigiendo a tu iglesia. Y tú vas a lograr que esta iglesia que tú tienes en este mundo se una para proclamar el mensaje de salvación a aquellos que aún no lo han escuchado. Por favor, Señor, danos el privilegio de poder participar en esta gran obra que tú tienes para tu iglesia. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Pues esta vez nos adentramos a la lección número 9, titulada La prueba más convincente. ¿Cuál será la prueba más convincente? Bueno, esta semana tuvimos la oportunidad de tratar eso y es lo que en este momento vamos a recordar, lo que estudiamos, ¿verdad? El versículo principal, o los versículos principales, están basados en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 51 y 52, que dicen lo siguiente: esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que seguimos hablando de la unidad, pero ¿cuál será la prueba más convincente respecto a esa unidad? Pues esta semana, como dice la lección, nos enfocamos en la unidad de la iglesia, pero en su expresión en la vida diaria de los cristianos y en su misión. Aquí ya vamos a un aspecto testimonial, a un aspecto de, vuelvo y digo, estilo de vida, donde todos los días demostramos la unidad que tenemos respecto al testimonio que damos. ¿Será que mi relación con Dios, mi relación con Jesús, demuestra ante los demás esa unidad? Pues bueno, eso es lo que esta semana tuvimos la oportunidad de repasar, ¿verdad? De que la unidad con Cristo establece un vínculo de unidad mutua, así como lo manifiesta el comentario bíblico adventista. Esa unidad es la prueba más convincente ante el mundo de la majestad y la virtud de Cristo y de su poder para eliminar los pecados. Lo que Dios ha hecho en mi vida prácticamente es lo que yo voy a demostrar ante los demás y lo que ellos van a ver de Dios. Esa unidad que yo tengo con Dios es lo que los demás también van a ver, ¿verdad? Lo que van a conocer de Jesús. Ahora, hay algo muy bonito, y es que cuando Jesús murió en la cruz, pues Juan allí menciona un episodio donde habla de Caifás. Y es que llama la curiosidad de que Caifás profetizó la muerte de Jesús y que gracias a esa muerte pues iba a reunir a los dispersos, iba a crear unidad. Si antes había división, si antes había separación, ahora en la muerte de Jesús todos iban a ser atraídos e iba a existir una unidad. Así que pues nuestra unidad se da en nuestra aceptación común de la muerte de Cristo en nuestro favor. Y eso se ve reflejado, se expresa a través del bautismo. Todos aquellos que deseamos ser o estar en Jesús o ser uno solo con Jesús, tenemos que pasar por la experiencia del bautismo. A través del bautismo demostramos públicamente de que somos uno en Jesús. Pero también la lección nos hablaba del ministerio de la reconciliación. Pastor, cuéntenos más acerca de esto, por favor. Gracias, pastor. Estamos actualmente en un mundo donde en todos lados hay conflictos. Y lo que menos se ve en la sociedad es unidad.
De hecho, muchas personas sostienen que es necesario que para que se acabe todos los problemas mundiales necesitamos que haya unidad. Pero saben, estamos muy lejos de alcanzarlo porque la estamos buscando en el lugar menos indicado. Así es. El único lugar donde podemos encontrar la unidad para todas las áreas de nuestra vida se llama Jesús. Jesús le dejó a los cristianos que tenían 3 áreas bien importantes en la cual ellos deberían demostrar esa unidad que deberíamos de tener como iglesia. 3 áreas bien importantes que Él nos enseñó que nosotros deberíamos de trabajar en ese ministerio de reconciliación. El primero, que creo que como iglesia hemos tomado, lo hemos aceptado y hemos luchado para alcanzar ese desafío, es que otras personas alcancen el mensaje de salvación. Que otras personas puedan venir a los pies de Jesús a través del bautismo, como mencionó el pastor. Pero hay 2 ministerios más que a veces nos cuesta un poco más realizarlo. Ese ministerio de alcanzar personas es un ministerio que realizamos hacia afuera de la iglesia. Pero falta el ministerio dentro de la iglesia. ¿Y cuál es el ministerio dentro de la iglesia? Una de las oraciones que a mí me impacta de Jesús es la que Él dejó en San Juan 17, donde Él pide al Padre que su iglesia esté unida, que sean uno como hermanos. ¿Y qué es lo único que puede unir a esa iglesia? El amor de Dios, viviendo en la vida de cada uno de nosotros. Cuando la iglesia está unida de esa manera, cuando la iglesia tenga el amor de Dios, que ese amor de Cristo que viviendo en nuestros corazones surja de nosotros y salga para alcanzar a otras personas, va a unir a la iglesia de manera automática. El Espíritu Santo va a hacer esa amalgama que va a unir todo lo que los diferentes temperamentos, nuestros caracteres. El Espíritu Santo va a ser el que va a unir todos nuestros dones y talentos y los usará para alcanzar a otras personas. Pero a mí me llama la atención lo que menciona el autor de la lección. Todo el universo está viendo hacia nosotros. Todos están observando. Y yo me imagino que algunos se quedan con los ojos grandes, algunos mundos que no han caído, al ver cómo nosotros, Dios nos ama, Dios nos llama, Dios insiste, y nosotros ponemos, en vez de abrir nuestro corazón a ese Dios lleno de amor, ese Dios amante, nos cerramos y nos alejamos de Él. Ese es otro ministerio de reconciliación, que el mundo, que los mundos que no han caído puedan ver que el plan que Dios tiene de reconciliar al mundo con Él es un plan real, un plan verdadero que se puede efectuar en la vida de cada una de las personas. Pero ahí surge una interrogante. ¿Cómo puedo yo participar de ese plan de reconciliación? Y es allí lo que nos habla la lección de que nuestras vidas deben de estar o deben de ser similares a la vida que Jesús vivió. ¿Qué haces tú cuando te enojas? Siempre nosotros como seres humanos tenemos 2 puntos cruciales en la cual no nos damos cuenta ni cómo reaccionamos. Y una es esa, cuando estamos enojados. A veces cuando estamos enojados reaccionamos de una manera que probablemente no es la mejor para un cristiano. O cuando estamos muy felices, platicando, jugando con los amigos, a veces se nos olvida también nuestro cristianismo. Y es allí donde nosotros nunca debemos de perder la cordura, porque recordemos que somos representantes de Cristo. Llevamos la reconciliación a todos lados. Y independientemente de lo que tú estés viviendo, independientemente de si estás enojado o estás muy triste o estás muy feliz, no se te olvide que tú eres un representante de Cristo y que muchas personas solo te están observando para ver lo que haces bien o lo que no haces bien. Querido amigo, es necesario que tú tomes en cuenta esto. ¿Por qué? Porque eso definirá mucho tu testimonio, y ese testimonio que tú das alcanzará a otras personas o simplemente serán una piedra de tropiezo para que otras personas puedan venir a los pies de la cruz.
Amén. Así es, pastor. Pues la verdad que siempre es bonito saber que la unidad se tiene que manifestar en un sentido práctico. Así como Jesús vivió en esta tierra, pues la hermana White también nos hace esa misma invitación, ¿no? Cada cristiano debería ser lo que Cristo fue en su vida en esta tierra. Él es nuestro ejemplo, no solamente en su pureza inmaculada, sino también en su paciencia, cortesía y disposición amigable, dice ella. Y pues es que esto se debe ver reflejado también en las diferencias que tenemos con los demás, diferencias de pensamiento, de interpretación. Y pues la lección nos mencionaba también la unidad en medio de la diversidad, porque pues somos un pueblo conformado por personas diferentes, de culturas diferentes, de estados diferentes, de países diferentes, pero que cuando se encuentran en una iglesia, pues pueden surgir esas diferencias. Y allí se nos hace el llamado a no andar buscando pleitos, no andar formando problemas por cosas que no tienen nada que ver con nuestra salvación o con nuestra fe, sino más bien con asuntos de opiniones personales. Por eso allí se pone el ejemplo de la iglesia de Roma. Y Pablo le está diciendo allí a los romanos, oye, espérense, tengan paciencia, tengan tolerancia, porque habían allí algunas cosas que ellos consideraban buenas y otras las consideraban malas respecto a los judíos. Y decían, no, es que el que come esto está mal o el que come esto está bien. Y no se está hablando en el aspecto de comida inmunda o alimentos inmundos, sino dentro de esa lista de alimentos inmundos, algunos consideraban de que debían o no debían hacer eso. Entonces, muchos estaban formando problema en base a algo que no tenía razón de ser. Eso es como si hoy en día, cuento, por ejemplo, he encontrado en algunas iglesias donde algunos ponen el problema de que si se debe predicar con la camisa manga corta o con la camisa manga larga, y forman allí un pleito que a veces lleva por años solucionar eso, y no son asuntos que nos lleven de salvación, son más asuntos de un estilo cultural, de un estilo local, pero que no debiéramos de andar profundizando y formando una pelea que realmente no nos va a llevar a algún lado. Entonces, la lección nos enseña, nos recuerda de que debemos ser tolerantes en medio de esas diferencias, de respetar las opiniones de los demás, aunque no estemos de acuerdo. Y no por eso vamos a abandonar la iglesia. Tenemos que aprender también a ser tolerantes mientras los demás expresan sus opiniones diferentes, ¿verdad, pastor? Así que, pues eso también nos lleva a la unidad en lo que debemos cumplir como misión, ¿verdad, pastor? Sí, pastor, es interesante notar cuánta diferencia había en ese grupo de discípulos que cenó con Jesús la última ocasión, donde algunos peleaban quién sería el mayor del reino. Ajá. Y qué diferencia hay después, después de que Jesús se fuera al cielo y antes de que descendiera el Espíritu Santo. El autor de la lección menciona algo bien importante. Era un grupo totalmente diferente, ¿sí? Ya no había disputas. En cambio, todos estaban haciendo algo bien importante. Estaban unidos en oración. Así es. ¿Saben? Yo espero un día que esta iglesia pueda estar así como los discípulos, unidos en oración. Ah, qué bonito. Cuando eso pasa, sin duda alguna, la iglesia va a cambiar totalmente. ¿Por qué? Porque ese Espíritu Santo, que es el encargado de cambiar corazones, de unir iglesias, va a poder trabajar con mayor poder dentro de la iglesia. Y al trabajar con mayor poder, los resultados se podrán ver más aún todavía. Nos encontramos con un grupo de discípulos que mientras estaban esperando el descenso del Espíritu Santo, estaban orando. Ya no había tiempo para reclamarse, no había tiempo para diferencias, no había tiempo para pensar en quién administraría la iglesia, quién se haría cargo del dinero. No había tiempo para eso. Todos tenían en su mente una misión, que era prepararse para recibir el Espíritu Santo y entonces salir como un solo pueblo, anunciar que Cristo iba a regresar a este mundo. Amén.
Qué bonito sería tener nuestra iglesia así, juntos, unidos por el poder del Espíritu Santo, orando y preparándonos para cumplir esa gran obra que tenemos que realizar en este mundo como iglesia. Así es, gracias pastor. Quiero terminar leyendo nuevamente el resumen de esta semana. Dice, la prueba más convincente de la unidad es que los hermanos se amen como Jesús los amó. El perdón de nuestros pecados y la salvación que compartimos como adventistas son los mejores vínculos de nuestra comunión. En Cristo podemos mostrarle al mundo nuestra unidad y testimonio de nuestra fe común. No se espera menos de nosotros, pastor. Así que, apreciados amigos y hermanos, hay que llevar la unidad a un sentido práctico, real, en nuestro estilo de vida. ¿Será que nos falta? ¿Será que te falta? Pidámosle a Jesús que nos ayude a realmente tener esa unidad en un sentido práctico. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, una vez más queremos pedirte, suplicarte, que la unidad sea reflejada en un sentido práctico, real, que los demás noten que realmente estamos en unidad contigo, al aceptarles a pesar de sus diferencias, a pesar de nuestras opiniones contrarias, y en medio de eso que exista respeto, que exista tolerancia, paciencia, y que se refleje el mismo espíritu que Jesús tuvo en esta tierra. Gracias, Padre, por escucharnos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, querido amigo, querido hermano. Gracias, pastor, una vez más por su compañía. Que Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.